un lindo y hermoso jueves. Ya estamos a un día más para el día de preparación y en el cual hoy, este día jueves, realmente no sé si es una pregunta en la cual pues sí entiendo que aunque en las pruebas y en las dificultades tenemos que seguir siendo fieles a Dios. No importa cuál es la situación o cuál sea la situación que estemos viviendo, pero que la fidelidad a Dios sea siempre la misma, de llevar nuestra creencia y nuestra seguridad en Cristo Jesús. Por eso el título de hoy: continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y a Dios no lo podemos ver, pero a Dios sí lo podemos sentir. Y hoy, nuevamente, el pastor José está aquí para ayudarnos a llevar este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, bienvenidos también a los amigos ahí que están con nosotros, que siempre están esperando esta hora para estudiar juntos la palabra de Dios. Me da mucho gusto que estén ahí y como siempre me gusta tener primero la dirección del Espíritu Santo para poder compartir con ustedes lo que ya hemos estudiado nosotros. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, te damos muchas gracias por permitirnos este espacio en este día maravilloso. Gracias porque tú nos ayudas a trabajar contigo y tú nos das las fuerzas para seguir adelante. Muchas son las situaciones que nos pasan, pero seguimos confiando en ti a pesar de las situaciones adversas que nos trae la vida o que nos trae el enemigo. Gracias porque tú eres bueno. Síguenos prosperando y bendiciendo. Y que siempre la compañía del Santo Espíritu esté con nosotros. Gracias, oh Dios del cielo. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis queridos, hay un sentido de tanta belleza cuando el escritor del folleto pone este título, ¿no? Continúa siendo fiel, aun cuando no puedas ver a Dios. Aun cuando no lo puedas ver, sigue siendo fiel a Dios. Porque es que muchas veces pensamos que nos pasan cosas y que es Dios probándonos, es Dios diciendo esto. No. Satanás te va a empujar a dudar de Dios. Como empujó a Job. Job no sabía lo que estaba pasando. Job no sabía que que Jesús, Dios iba a tener una reunión en el cielo. Él no supo que él estaba allá, no supo nada. Job no sabía nada de lo que le estaba pasando. Pero fue un ataque directo que tuvo Satanás en su vida. Y fíjense qué linda la vida de Job. Con todas las cosas que le pasaron, aún así, ningún momento blasfemó el nombre de Dios. O dudó de Dios. Que ahí es donde podemos estar, ¿no? No dudar en nada. Porque recuerden, mis queridos amigos y hermanos, si algo pasa en nuestro alrededor que es negativo a nosotros, recuerda, Dios va a cambiar eso en bien. Como pasó con Job. También Dios lo cambió a bien. O sea, toda tormenta pasa. La única cosa que aquí debe estar en tu mente es que el texto del apóstol Pablo, cuando él dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Si resistimos, si realmente resistimos, él nos va a dejar tranquilo. Job resistió al enemigo y finalmente lo dejó y Dios le devolvió todo el bien y mucho más de lo que él tenía por haber resistido. Dios, mis queridos,
nos va a dar mucho más de lo que nosotros pensamos, como también le dio a Moisés mucho más de lo que él estaba pidiendo. Déjame entrar a la tierra. Y Dios le dijo, no vas a entrar a esa tierra. Y se deprimió, quién sabe qué le pasó a él. Lloró también y reclamó al pueblo, ¿por qué Dios no me dejó entrar a la tierra? Fue por ustedes. Pero Dios lo puso en un mejor lugar. Dios también te va a poner a ti en un mejor lugar. Siempre y cuando te mantengas viendo al invisible. Aunque no te vengan las cosas bien aparentemente, aunque no te vengan bien, Dios las va a convertir en bien, que tú lo veas y que tú lo sientas que es un bien. Y es por eso que allí, miren, el apóstol, aquí nos dice, el apóstol no, el profeta Isaías tiene un verso que no quiero dejar de leerlo. Isaías 40, desde el 27 en adelante, preciosas palabras del escritor, inspiradas palabras del escritor. ¿Ven? Y en ese libro de Isaías, fíjense, ¿por qué dices, oh Jehová, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Y sigue el versículo 27, 28, fíjense cómo dice el 28 ahora. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso no te canses. El versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, qué lindo que Job, que es una historia muy linda y que la tengo ahí, ¿no? Qué lindo que él esperó en Jehová y le dio nuevas fuerzas, nuevo aliento, nuevo todo. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la belleza, justamente la belleza de estas grandes promesas que Dios tiene. No te canses. Aunque vea que las cosas vayan mal en tu familia, con los muchachos, contigo en el trabajo, en la iglesia, que muchas veces en la iglesia hay gente que creen que todos son santos en la iglesia, que todos son buenos. Y desde que hay cualquier situación en la iglesia, dicen, me voy. Que Dios no está. Que no tienen amor. Que no tienen esto. Y se salen. No. Todos esos ataques no es por parte de Dios. Todos esos ataques no. Es el enemigo para que tú desertes, para que tú te vayas, para que no sigas confiando en Dios. Por eso es que el escritor del folleto nos dice, mira, aunque no tengas fuerzas, sigue adelante. Es lo que dice el verso también, el verso de Isaías, del profeta Isaías, cuando nos dice claramente que Dios está ahí siempre para darte fuerzas y ánimo. Jesús, nuestro mayor ejemplo, le pasó algo muy tremendo en su tiempo, en los tiempos ya finales de su vida. Fue tanto los golpes, fue tanto el abandono de los hermanos de él, de los hermanos, de los discípulos, fue tanto la injuria de la gente,
incluso de muchos que él también benefició, que al final estaba tan tenso que su cuerpo se le rompieron los vasos capilares de la tensión fuerte. Pero también él supo decir a su padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No importa la situación en que estés, entrégale tus fuerzas a Dios, entrégale tu vida a Dios, tu próximo minuto, y verás cómo Dios te va a bendecir, te va a beneficiar, te va a favorecer y te va a poner en alto como Él lo sabe hacer, como Dios lo sabe hacer. Pastor Romero. Gracias, Pastor José. Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Así Dios. es, así es. Ya hemos hablado durante estos días que no es fácil seguir los caminos del Señor. Y no es sencillo. Yo, para mí, creo que esta lección de este día, aunque leímos el libro de Isaías, que realmente nos está llevando a los tiempos finales. Así es. Los tiempos de dificultad, en los tiempos cuales vamos a vivir. Ya muchos de nosotros hoy en día vemos a través de las redes sociales, vemos lo que está pasando y atacando el evangelio. Así es. Atacando el mensaje de Dios. Así es. Aunque parece que algunos por ahí hablan de que hay que fomentar a Dios en la familia. Pero la verdad es de lo que el enemigo está tratando, insinuando como que las cosas de Dios deben de ser, pero sin obedecer los reglamentos de Dios. Yeah. O sea, Así es. enséñale a tus hijos a amar a Dios, que amen a Dios, pero no dicen enséñales a tus hijos a obedecer a Dios. Que, ¿sabes? Esto creo para mí que nos está llevando allá a los tiempos de Mardoqueo, a los tiempos de Amán, a los tiempos de Esther. Que Así es. esto mismo viene para este pueblo que hoy en día está buscando de fomentar la verdadera obediencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Así es. Y que a hoy muchos cristianos pues rechazan la verdad y la ley del Señor. Hablan mucho de Cristo, del amor del Señor, de la paz, de la paciencia de Dios. Pero ¿hay eso en la vida de un cristiano hoy en día? ¿Hay obediencia? Mira, te voy a llevar un poquito al libro de Esther para que veas lo que pasaba o sucedía ahí. En el libro de Esther, claro, si vemos toda la historia, vemos cómo Dios permitió nuevamente la esclavitud de su pueblo. Yeah. Y que de un modo u otro, pues también vino en su momento el querer acabar con el pueblo judío, con el pueblo de Dios. ¿A través de quién? A través de un hombre que tiene su nombre registrado como Amán. Y Amán, una vez que subió en una posición que el rey le dio, pues ahora buscaba la adoración, el servicio, y que todos lo vieran como el más grande de ese reinado. Claro, no antes de lo que es el rey, o lo que era el rey, porque el rey de ese tiempo, pues era Asuero. Así es de que había ciertas cositas que Asuero había vivido antes de la posición que Asuero le da a Amán. Pero mira lo que dice en el capítulo 3 de Esther y el versículo 6, que es lo que me gustaría apoyarme para poder dar a entender lo que hoy en día está pasando.
por eso es de que puedo ver que aún continuemos nosotros siendo fieles aún con Dios, cuando aún todavía no lo vemos. No lo vemos porque lo que estamos viendo durante esta semana es que Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, mira, Esther capítulo 3 y versículo 6 dice de esta manera: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, ¿de quién está hablando? De Amán. Ajá. El que había instado, el que había hecho una propaganda para poder acabar con el pueblo judío. Por eso el versículo 6 nos dice en Esther, capítulo 3 y versículo 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Vean, o sea, aunque Mardoqueo no le rendía adoración, no se inclinaba a Amán, pues hubo algunos por ahí que le dijeron a Mardoqueo: ¿y tú por qué no te arrodillas cuando este Amán pasa? Y estos mismos llevaron a acusar a Mardoqueo de que él no se arrodillaba ante Amán. Entonces, dice la Escritura, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. ¿A quién? A Amán. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Ahora ven, esto mismo, hermanos, ha de venir. Y se están preparando, se están acomodando en cómo acabar con el pueblo de Dios. Ahora, uno dice, bueno, como pueblo adventista, van a seguir a los adventistas. Hermanos, mi concepto es de que van a seguir a todo aquel que sea fiel a Dios. Así es, correcto. Yo no sé si todos van a llegar a ser adventistas, pero lo que sí sé es que por la obediencia al séptimo o al cuarto mandamiento, nosotros todos vamos a ser adventistas. Así es. ¿Por qué? Porque creemos en el séptimo día. Creemos en la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero estas mismas declaraciones hoy, hermanos, se está viendo cómo algunos países ya están queriendo acallar la voz. Hay un país que está hablando y se está llevando en corte hoy en día el que se prohíba tocar las puertas para llevar el evangelio, el que se prohíba tener a multitudes, una cierta cantidad de gente en un servicio religioso. Todo esto, hermanos, es en contra del evangelio que el Señor hoy en día, más que nunca, está queriendo dar al mundo entero de la verdad de Dios. Bueno, voy a ir ahora a las lecturas de Elena G. de White, que nos dice ahí en el libro Exaltada a Jesús, en la página 257, dice ella: el obrero no puede tener buen éxito mientras eleva a Dios oraciones apresuradas para luego correr y dar atención a cosas que teme descuidar u olvidar. Ahora vean, si tú te lees la historia de Esther, hermanos, esas oraciones eran fervientes, entregadas. Y no nomás en oración, en ayuno, en hasta las bestias que no se les daba de comer, porque sabían que había sido declarado a toda la nación que cualquiera que encontrara un judío lo matara. Fuera niño, fuera lo que fuera, que arrasaran hasta con sus hogares. O sea, esa ley es la que muy pronto habremos de vivir los hijos de Dios. Por eso la sierva del Señor dice que no vamos a tener éxito si nuestras oraciones, hoy en día estamos más preocupados, ay, es que si me tardo orando, ay, es que si el trabajo, que se me va a hacer tarde. Hermanos, tenemos que dedicar un tiempo para la oración. Solo toma tiempo, dice ella, para dedicarle deprisa algunos pensamientos a Dios. Eso es todo, dice. O sea, Señor, ayúdame, mira, voy de viaje, voy al trabajo, acompáñame. Y Señor,
te pido tus ángeles. O sea, como que si Dios estuviera nomás esperando órdenes del ser humano. Ya, así es. No así se da tiempo para pensar, para orar, ni para esperar que el Señor le renueve tanto sus energías físicas como espirituales. O sea, Señor, renueva mi espíritu. Ayúdame, Señor, a tener más fe contigo. Pronto queda rendido. Así es. No siente la influencia elevadora e inspiradora del Espíritu de Dios. No es reanimado por una vida fresca. Su cuerpo agotado y su cerebro cansado no experimentan alivio mediante el contacto personal con Cristo. No. Oigan, hermanos, si Cristo nos hubiera dado ese ejemplo, que cuando te acuerdes, cuando puedas, cuando tengas una necesidad, entonces ve y ora. Mira, el Señor no dormía, pero nosotros esperamos lo mismo apoyo y la misma ayuda de Cristo. Así es. Cuando en realidad nosotros no estamos teniendo tiempo y no nos damos tiempo para orar con el Señor. Mira, esta otra cita del día jueves en el libro Obreros Evangélicos, página 275. Dice, no es porque veamos o sintamos que Dios nos oye por lo que debemos creer. Debemos confiar en sus promesas, ¿sí? Cuando acudimos a Él con fe, debemos creer que toda petición penetra hasta el corazón de Cristo. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle de que la tenemos. O sea, la petición que estamos haciendo, el pedido que le hacemos al Señor, debemos de creer de que las cosas así van a ser. Así es. Última de este día, en el mismo libro, en el libro Obreros Evangélicos, en la página 276, dice, la fe acepta lo que Dios dice al pie de la letra, sin pedir comprender el significado de los incidentes penosos que ocurren. Vean, o sea, que en pocas palabras, la fe, cuando va realmente directa a Dios y que va al pie de la letra, es entender el significado de todas las cosas que hemos vivido. Amén. Por eso ella Así dice, es. pero son muchos los que tienen poca fe. Siempre están temiendo y cargándose de dificultades. Cada día están rodeados por las pruebas del amor de Dios. Cada día gozan de los beneficios de su providencia. ¿Pero qué pasa? Pero pasan por alto estas bendiciones y las dificultades que se encuentran. En vez de hacerlos allegarse a Dios, los separan de Él. Porque crean agitación y rebelión. Oh, no, el Señor no está conmigo. El Señor me ha abandonado. ¿Quién sabe? El Señor hasta se olvidó de mí. Cuando Dios está más cerca de nosotros, Así es. cuando los problemas más grandes de nuestra vida están rodeándonos a nosotros, allí sus ángeles de Dios están con aquel verdadero hijo e hija de Dios. Así Que Dios te bendiga y que Dios te recuerde que Él siempre, aunque tú no te acuerdes de Él, pero Él siempre se acuerda de ti. Nuestra madre se olvidará, pero nuestro Padre Celestial estará al tanto de los sucesos de sus hijos. Amén. Dios te bendiga y un feliz jueves. Hasta mañana.